para ver el trabajo realizado en las comunidades sobre los recuerdos de Jesús, vamos a fijarnos especialmente en dos aspectos. Por un lado, los lugares principales en que se dio la reflexión, y en un segundo momento vamos a ver las formas o géneros literarios que fueron adoptando esos recuerdos que se fueron dando en la comunidad. Hay un primer momento, al menos en la descripción que vamos a hacer, que el movimiento lo podemos distinguir como desde la fe al Evangelio. Evangelio, como dijimos al comienzo de todo, implica una interpretación muy particular de los acontecimientos, o sea, una opción favorable, la de la fe. En ese sentido, en el que estuvimos viendo hasta ahora, el concepto evangelio, la fe precede al evangelio. Es justamente la fe la que en la noticia del acontecimiento, meditándolo, apropiándoselo, descubre una buena noticia. En lo que ocurrió en Jesús de Nazaret, en una serie de acontecimientos históricos, la fe justamente reconoció la intervención de Dios. A partir de esto, nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo se efectuó la apropiación del sentido del acontecimiento, que después se tradujo en términos de considerarlo justamente un evangelio, ¿no? ¿Podemos descubrir lo que en concreto pudo favorecer ese proceso? ¿Podemos identificar cuáles fueron en la vida de las comunidades primitivas los lugares donde esto se realizó? Cuando hablo de lugares, no estoy hablando solamente de local, ¿eh? Los lugares como experiencias, momentos, circunstancias, etc. Sin duda que lo primero que tenemos que tener en cuenta es la actividad litúrgica. Fue uno de los lugares privilegiados. Recuerden el texto de Hechos 2:42, eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles y en la comunidad de vida, en el partir el pan y en las oraciones. Una parte de los formularios prepaulinos consisten en himnos y confesiones de fe, que tanto su origen como su utilización hay que relacionarlos con un contexto litúrgico, ya sea bautismal o de otro tipo, pero contexto litúrgico sin duda. En la celebración litúrgica, en la oración comunitaria, los cristianos encontraron la ocasión de proclamar y comprender mejor el sentido del acontecimiento y del misterio de la persona de Jesús. Lo que a comienzos del siglo II dirá Plinio el joven a propósito de los cristianos de la región del Mar Muerto, debe responder bastante bien a lo que desde el comienzo fue la experiencia de las distintas comunidades. Miren lo que dice en una carta al emperador Trajano. Dice, mi investigación ha probado que se reúnen en días fijos antes del amanecer para cantar himnos a Cristo como a un Dios. Sin duda la celebración litúrgica, en particular, mantenía viva la memoria de lo que Jesús había vivido, la referencia al pasado, la certeza de su presencia en medio de la comunidad, el presente, y la esperanza de su venida futura, que al principio sabemos que se la esperaba de modo inminente, ¿no? El relato de Lucas refleja sin ningún lugar a dudas la experiencia litúrgica de las comunidades. Para ella, como para los discípulos, la fracción del pan, esto que aparece en el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 30, debió constituir un lugar privilegiado del reconocimiento del Señor. Lo mismo encontramos también en 1 Corintios 11, 26. Hagan lo mismo en memoria mía, y de hecho cada vez que coman de ese pan y beban de esa copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Vuelvo a repetir, un lugar privilegiado en donde fue naciendo el Evangelio, de manera vital, de manera espontánea. En segundo lugar, la relectura e interpretación de las Escrituras, ligadas tal vez a la liturgia o probablemente también a la catequesis, a la enseñanza de los apóstoles, fueron también algo clave que tenemos que considerar. Esto queda claro viendo la importancia que la referencia a las escrituras
ocupa en todo el testimonio del Nuevo Testamento. Lo vemos desde el antiguo credo que ya citamos, de 1 Corintios 15, en el versículo 3 al 5, dice, murió por nuestros pecados como lo anunciaban las Escrituras. Hasta el testimonio del cuarto evangelio, en donde aparecen anotaciones como, por ejemplo, Juan 12, 16, al comienzo sus discípulos no comprendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, recordaron que todo lo que le había sucedido era lo que estaba escrito acerca de él. Un texto parecido al que habíamos leído antes, ¿se acuerdan? Respecto al relato de la expulsión de los vendedores del templo. Todo esto hace pensar que la interpretación de las Escrituras debió constituir una función central en la vida de la iglesia primitiva. Lo que otra vez volvemos al mismo texto que citamos hace un ratito. Esto se repite también en el relato de los discípulos de Emaús. En los versículos 25 al 27, entonces Jesús les dijo, qué torpes son y qué lentos para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía el Mesías que padecer todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en la Escritura, que después vuelve a aparecer finalmente en los versículos 44-47, ¿no? Cuando les abre la inteligencia para que entiendan las Escrituras. A partir de las Escrituras, entonces, lo que había ocurrido en Jesús adquiría dimensiones nuevas y se iluminaba en el sentido de una intervención de Dios, o de la intervención de Dios, mejor dicho, que había sido anunciada y preparada mucho tiempo antes. Todo el recorrido del Antiguo Testamento, todo el recorrido del progreso de la revelación. Poco a poco, entonces, el contenido del Evangelio se fue precisando, se fue explicitando y se fue destacando como la cumbre y la plenitud de un plan de Dios que había arrancado con el pueblo de Israel. Esto representaba la plenitud, lo que después va a terminar diciendo la de Verbum. Bueno, pero esta fue la experiencia que reconocieron las primeras comunidades. Finalmente, de modo más amplio y también mucho más difícil de determinar con exactitud, habrá sido la misma vida la que en gran parte debió conducir a la explicitación del contenido del Evangelio. ¿Qué quiero decir con la vida? La vida con sus problemas, con sus necesidades, con sus interrogantes, con sus experiencias, tan diversas como las iglesias y sus situaciones particulares y las situaciones particulares de cada una. Podemos imaginar que ante una determinada cuestión que se planteaba, ante una situación nueva, intentaban profundizar distintos aspectos del misterio y para eso evocaban tal o cual acontecimiento o recordaban tal o cuales palabras del Señor, capaces de dar alguna luz a esto que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo de esto. En el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, hay un buen ejemplo. A los cristianos de Corinto que le preguntan sobre el matrimonio y el celibato, en el versículo 1 del capítulo 7, Pablo responde, a los ya casados les mando, no yo, el Señor, que la mujer no se separe del marido, en el versículo 10. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Es algo similar a, recuerden que un día el Señor se pronunció sobre este punto, él había dicho lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, haciendo referencia al logion que encontramos en Marcos 19, ¿no? Por poner un ejemplo. O también cuando se planteaba la cuestión de la ley, de si admitir o no a los paganos en la iglesia. Miren lo que declara Pedro en Hechos 11:16. Y me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Inmediatamente saca las consecuencias para el presente. Pues si Dios, versículo 17 del capítulo 11 del libro de los Hechos, ¿no? Pues si Dios quiso darles a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? ¿Ven cómo la experiencia de la vida va generando este tipo de respuestas? Es fácil imaginar otras situaciones que debieron exigir el mismo proceso, ¿no? Hay que seguir observando la ley y con el sábado y con los demás ritos, con los ritos de purificación, por ejemplo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué actitud tomar frente a las riquezas? ¿Y con el impuesto? ¿Y qué hacemos con la persecución? ¿Qué pensar del celibato? ¿Sí?
¿Hasta cuándo hay que perdonar? ¿Qué quiere decir exactamente amar al prójimo? Y podríamos seguir y seguir y seguir. Hay que evitar el contacto con los pecadores, que fue uno de los grandes problemas de la primitiva comunidad cristiana. Bueno, ¿eh? Son preguntas que los cristianos deben haberse hecho y que cada vez alguien respondería, hipótesis, ¿no? Pero alguien respondería, yo me acuerdo que un día el Señor dijo tal cosa al respecto. Yo me acuerdo que un día, con referencia a esto, Él hizo. ¿No? Entonces, poco a poco, a medida de las circunstancias y de las necesidades, la memoria cristiana se fue cargando de referencias y se fue explicitando el contenido del Evangelio. Pero podemos reconocer también otro movimiento, el movimiento del Evangelio a la fe. Hasta ahora estábamos hablando de la fe que precede al Evangelio. Ahora no, el Evangelio que precede a la fe, la proclamación de la buena noticia. ¿De dónde parte esto? Dado que ellos descubren maravillados que se trata de una buena noticia y que esta buena noticia es buena noticia para todos los hombres, no la pueden guardar para sí mismos. De este modo, esta apropiación desemboca de un modo natural en la participación, en la proclamación, en la misión, en última instancia. Hechos 4:20. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. 1 Corintios 9:16. Pobre de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Ven? El Evangelio, entonces, es una realidad que hay que, 4 verbos, anunciar, evangelisestai, aparece en varias oportunidades, proclamar, kerisein, dar a conocer, gnorisein, y a enseñar, didaskein. Tenemos un montón de textos en el Nuevo Testamento en donde aparecen estos 4 verbos relacionados a la misma misión de la comunidad cristiana. Por eso Pablo puede hablar de mi evangelio o de nuestro evangelio, la carta a los romanos, Timoteo, Tesalonicenses, en muchos casos. En este caso, entonces, el evangelio no sigue a la fe, en el sentido que veíamos antes, sino que la precede y la llama. Texto paradigmático de esto, Romanos 10, 14 y 17. Pero, ¿cómo invocarlo sin creer en él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de él? ¿Y cómo ir a hablar de él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias. Pero no todos aceptan la buena noticia. Así lo dice Isaías. Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación? La fe, por lo tanto, nace de la predicación y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. La fe, repito, nace de la predicación, dice Pablo. En Efesios 1:13, ustedes han oído el Evangelio que los salva y han creído en él. Hay un proceso que distingue la primitiva comunidad cristiana, que tiene como origen la predicación, que tiene como origen el anuncio del Evangelio. Piensen ustedes la dinámica que se dio a partir de Pentecostés. ¿Qué tenemos que hacer? Le preguntan, ¿no? Conviértanse y háganse bautizar. Y ese día se unieron a la iglesia, motivados por el anuncio, ¿no? por la proclamación. No se trata entonces de transmitir un mensaje neutro, tampoco se trata de ofrecer un contenido objetivo de conocimiento, sino de proclamar un acontecimiento tal como había sido percibido y aceptado. Vuelvo la referencia al credo de Pablo, 1 Corintios 1 en adelante. Es decir, se trata de un acontecimiento que fue significativo para ellos, que los interpeló, que los transformó y que pretende provocar eso en los nuevos destinatarios. Durante 20 años, desde la muerte de Jesús hasta la redacción de las primeras cartas de Pablo, acuérdense que
tenemos que fechar la primera carta a los tesalonicenses alrededor del 50-51, un lapso de 20 años ahí. En todo ese tiempo, la predicación, tanto la realizada en la comunidad como la dirigida al exterior, se va expandiendo oralmente. Y poco a poco se van encontrando y definiendo los temas, se va encontrando una especie como de tono. Algunos discursos de los hechos son un clarísimo testimonio de este proceso, a pesar de la marca que llevan por haber sido redactado por Lucas, ¿no? En particular, ¿cuáles? Los que se encuentran en el capítulo 2, 14:36, este que hacíamos referencia después de Pentecostés, en el capítulo 3, del 12 al 26, en el capítulo 4, del 8 al 12, en el capítulo 5, del 29 al 32, en el capítulo 10, el famoso discurso de Pedro en la casa de Cornelio, del 34 al 43, y el discurso de Pablo en el capítulo 13, versículos 16 al 41. Si ustedes van a cualquiera de estos discursos y lo analizan un poquitito como reconociendo la estructura, se van a dar cuenta que la estructura es la misma que la de los evangelios sinópticos, exactamente la misma. Todo arranca con Juan el Bautista, la predicación de Jesús en Galilea, se conduce a Jerusalén, en Jerusalén pasión, muerte y resurrección, y normalmente aparece algún dato de la escritura para que se cumpliera la escritura, que son como la columna vertebral de los evangelios. Tal cual, tal cual. Incluso sacando los relatos de la infancia de Mateo y Lucas. Estoy hablando de lo que es común, a los tres. Incluido incluso el Evangelio de Juan. Pero Juan tiene como sus características propias y además queda fuera de nuestra materia. Miremos estrictamente los sinópticos. Tanto que podríamos decir que los discursos del libro de los Hechos son como un resumen de los evangelios, o que, a la inversa, o que los evangelios no son otra cosa que el desarrollo de cualquiera de los discursos que aparecen en el libro de los Hechos. El contenido es exactamente el mismo. Hubo comunidades de origen diverso también, que fue dando también pautas o ingredientes para este tono del que hablábamos recién. En primer lugar, hay un movimiento desde las comunidades judías hacia las paganas. La fe en Jesús resucitado se propagó primero en la comunidad de los discípulos, en Jerusalén, en Judea, en Galilea. ¿Qué estamos diciendo con esto? Son todas comunidades judías convertidas al cristianismo, o mejor dicho, que habían reconocido en Jesús al Mesías esperado. Pero muy pronto se va a implantar también en ambientes próximos al judaísmo, aunque marginales respecto de Judea, como por ejemplo los samaritanos. Años más tarde, a partir de la nueva explosión misionera que fue sin duda la comunidad de Antioquía de Siria, la fe cristiana se va a difundir también en los ambientes paganos. Las comunidades la mayoría, de las comunidades fundadas por Pablo se dan en la cuenca del Mediterráneo y tienen estas características, ¿no? La sensibilidad religiosa de estos diferentes grupos no era la misma y fue matizando de pasito el modo de apropiarse el mensaje cristiano. Vamos a encontrar esas sensibilidades distintas al estudiar los distintos evangelios, que no son otra cosa que los ecos de cada una de las comunidades, ¿no? Algunos ejemplos para que se entienda lo que estamos diciendo. En las comunidades judeo-cristianas, que percibimos especialmente en el testimonio de Mateo, también en la carta de Santiago, pero a nosotros nos interesa en este caso el testimonio de Mateo, se pueden adivinar especialmente la formación doctrinal, la piedad judía, la referencia a las Sagradas Escrituras es fundamental. Ya lo vamos a ver cuando digamos algunas características del Evangelio de Mateo. La preocupación por situar a Cristo en el plan de Dios con citas precisas del Antiguo Testamento y además
hechas según los métodos rabínicos de comentario. Jesús aparece claramente como el nuevo Moisés que viene a cumplir las escrituras y a dar al pueblo una nueva ley. Ya lo veremos, ¿no? Mateo ubica a Jesús en las bienaventuranzas arriba de un monte. Es obvio lo que está queriendo insinuar. De este modo, entonces, el tipo de iglesia que va a aparecer al final del Evangelio de Mateo es el de una comunidad bien estructurada, organizada, con su liturgia, vayan bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con su enseñanza, enseñándoles todo lo que yo les he transmitido. ¿Se acuerdan? El final del Evangelio de Mateo. Una cosa bien distinta pasa en las comunidades samaritanas, este segundo cordón del que hablábamos recién, ¿no? Comunidades que han dejado huellas un poquitito más difíciles de distinguir, ¿no? Pero estaban tal vez mucho más preparadas que otras para adorar a Dios en espíritu y no en lugares precisos, demasiado estructurados, como el templo de Jerusalén. Acuérdense del diálogo de Jesús con la samaritana. No tiene desperdicio, ¿no? Cuando ella reconoce que está delante de alguien distinto, le hace una pregunta que la tenía como entripado. Che, ustedes dicen que la posta es Jerusalén. Y nosotros decimos que mi gente dice que es el monte Gerizim, el lugar donde está Dios, el lugar donde Dios se hace presente. ¿Y qué le contesta Jesús? No, querida, Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué le está queriendo decir? Ni Jerusalén ni Gerizim. O si quieren, Jerusalén y Gerizim son mediaciones. Son mediaciones para el encuentro con Dios. Están los que se encuentran con Dios en el templo de Jerusalén y están los que se encuentran con el mismo Dios en el monte Gerizim. Traigan esto al presente. ¿Dónde está Dios? Polémico. Nosotros afirmamos casi con exclusividad que el Dios está encerradito en la Iglesia Católica. Tenemos que volver a leer Juan 4 para decirle al que dice esto fundamentalistamente, che, mirá lo que dijo, que es lo mismo que las comunidades que decíamos recién, los lugares de donde surge el Evangelio. Yo recuerdo que una vez Jesús, bueno, lo tenemos que recordar hoy en el siglo XXI eso. Yo recuerdo que una vez Jesús a la samaritana le dijo que Dios es espíritu y que los verdaderos adoradores adoran en espíritu, a Dios en espíritu y en verdad. La iglesia es mediación, mediación. La que yo elijo, a la que pertenezco y me encanta y por eso estoy en ella. Pero es mediación, no la única. Hay mediaciones por todos lados. Tremendo esto. Bueno, los samaritanos estaban mucho más preparados para esta apertura de cabeza que las comunidades judías que reconocieron a Jesús como el Mesías, ¿no? Estaban también más sensibles a todo lo que era apertura, atención a los marginados, a los despreciados especialmente en el judaísmo. Ellos eso lo sufrían además en carne propia. Los leprosos, acuérdense el relato de Lucas, capítulo 17, 11, 19. Los publicanos, Lucas 18, 9, 14. Seguramente entendieron con más facilidad que el amor al prójimo desinteresado no valía menos que la práctica de la ley. Recuerden la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 29, 37. ¿Ven? Sigamos alejándonos. En las comunidades paganas convertidas al cristianismo, la enseñanza se hacía también partiendo de las escrituras, por supuesto, como lo demuestran las cartas de Pablo. Pero tal vez se preocupaban menos por encontrar citas precisas o por situar a Cristo mejor
situarlo en la gran corriente espiritual del Antiguo Testamento, como suele hacer Lucas, que no es que esté ausente en Lucas la referencia a Jesús como el nuevo Moisés, pero más que nada le gusta presentarlo como el nuevo Elías, el profeta de fuego, arrebatado por el Espíritu, que acepta el trato con los paganos, que realiza milagros en favor de ellos. ¿Ven? Al plan de Lucas le cae mucho mejor referenciarlo con Elías que con Moisés, que demasiado pueblo santo, demasiado Yahvé es nuestro Dios, todavía es Moisés, demasiado Torá, demasiado ley, ¿me entienden? ¿No? Cosa que le encanta a Mateo y le cierra para su auditorio, pero Lucas no, está para otra cosa, el tipo tiene como objetivo otra cosa, bueno, ya, esto lo veremos bien, ¿no? La ruptura entre el cristianismo y el judaísmo no representó en estas comunidades algo tan doloroso como sí representó en las comunidades judeo-cristianas, ¿no? Viven el universalismo como algo natural, se mostrarán particularmente sensibles, igual que lo que decíamos recién de los samaritanos, a todas las aperturas. ¿Mm? Todos estos elementos escandalizantes para los judíos que vemos realizar en Jesús a lo largo de su vida pública, tanto de hechos como de palabras. Con esto, un panoramita, un panoramita de los lugares donde fue naciendo el Evangelio.